para que puedan acceder mucho más fácil. Unos minutitos para que escaneen, pongan sus respuestas en palabras cortas. Yo aquí creo que tengo el link del slide por si hace falta. Ahí está, y Lau ya nos ayudó con el link, buenísimo. Listo, el código QR lo van a ver durante la presentación en los siguientes slides, entonces yo voy a pasar de slide, pero no se preocupen, los que no alcanzaron a escanearlo lo van a tener ahí disponible. ¿Listo? Entonces, empezamos. Quiero que conozcan a las speakers del día de hoy. Hoy nos acompaña Marcela Gómez, Daniela González y Eva Salcedo. Tenemos el honor de contar con 3 mujeres increíbles con trayectorias muy potentes, tanto en el diseño como en temas de reclutamiento, hiring, en temas de diseño para el desarrollo del talento creativo. Voy a empezar a presentar a Marcela. Marcela Gómez es diseñadora UX con más de 10 años de experiencia. Actualmente es Lead Designer en EPAM System y es Country Manager del Interaction Design Foundation en Colombia, en donde también ayuda a impulsar otra comunidad de diseño. Ha trabajado en sectores como banking, fintech, e-commerce y lidera los procesos desde la investigación, la estrategia, optimización de productos, creando espacios de aprendizaje y de conexión para profesionales y entusiastas del sector. Le damos la bienvenida a Marce. Marce, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ahora voy a pasar con Dani. Daniela González es diseñadora UX también, con más de 10 años de experiencia. Es especialista en diseño de producto, es certificada en UX PM y certificada también por el Nielsen Norman Group. Actualmente es Design System Lead en Bancolombia. Y lo que le apasiona a Daniela es conectar las personas, los procesos y los productos con experiencias simples, útiles y con propósito. Dani también, como la hemos visto en redes, para quienes la siguen, ama compartir conocimiento, hacer preguntas incómodas y encontrar la belleza en lo simple. Bienvenida, Dani, a este espacio también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y seguimos con Eva Salcedo. Es administradora de negocios, tiene más de 5 años de experiencia en reclutamiento y selección. Fue People Head en Clubi, que escaló a 5 países de manera muy rápida, y actualmente es especialista de talento y cultura en Wenia también. Entonces, bienvenida, Eva, a este espacio. Muchas gracias, Jimena. Bueno, entonces muchas gracias por estar aquí, por aceptar unirse a nuestro propósito de crear comunidad y compartir desde su experiencia aprendizajes súper enriquecedores para nuestra comunidad. Antes de empezar, quisiera recalcar que todas las opiniones, todas las ideas y las observaciones realizadas en este panel por parte de nuestras speakers no tienen ninguna relación ni reflejan las opiniones de las organizaciones para las que ellas trabajan. Son 100% personales, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, cuéntenme por favor un puntito en el chat quienes alcanzaron a poner su respuesta en el slide sin ningún inconveniente. Voy a pasar a, muy bien Daniel, súper, muchas gracias. Voy a dejar de compartir esta pantalla para presentar nuestra nube. Denme un segundito y paso aquí a la otra ventana rápidamente. Para los que no han dejado su respuesta, la alcanzan a dejar. Ya la voy a presentar. Buenísimo, buenísimo. Ahí veo que se van sumando. Ya está cargando por acá. Bien, súper. Bueno, aquí tenemos nuestra nube de palabras. Entonces, ¿qué es lo que falta para conectar tu talento con la oportunidad que estás buscando? Comunicación, dicen por ahí, buen pitch, demostrar mi experiencia, portafolio, ay Dios mío, el coco de muchos, el
Portafolio, tener ese portafolio actualizado, me imagino. Networking, acción, autocontrol, inglés, buenísimo. Confianza, está bien resaltado, seguramente más de uno lo puso por ahí. Herramientas, seguridad, falta de preparación, experiencia, networking, conocimiento y experiencia. Empleo en research, buenísimo, especialidad, ¿no? Mucha competencia, bueno, el mercado está un poquito competido ahorita, ya vamos a hablar de eso. Guía, información, acción, muy bien. Buenísimo. Vamos a estar hablando de todos estos retos tan interesantes que tenemos los que hacemos parte de la industria. Vamos a estar hablando de realidades, de percepciones. Entonces, durante estos próximos minutos, estos van a ser los temas más importantes. ¿Listo? Yo voy a dejar de presentar para que ustedes puedan ver a nuestras speakers y puedan prestarle total atención. Yo no sé si las tienen pineadas, si no, miremos si las pueden pinear para que no se pierdan entre tanta audiencia y podamos enfocarlas mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro panel con algunas preguntas generales y vamos a ir conversando. Entonces, hablando un poco, chicas, del mercado, ¿cierto? Que está tan sacudido y dinámico en estos últimos tiempos. ¿Cuál es su lectura del mercado actual para los profesionales UX? No sé quién se anima a arrancar, a darnos su opinión. Listo, Eva, dale, adelante. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en estos momentos, así como hace muchos años uno escuchaba que las personas que estudiaban ingeniería, ¿no? Que eso iba a ser el boom en su momento, que iba a tener un auge grandísimo, yo creo que este es el momento de los diseñadores UX. ¿Por qué? Porque para mí ellos son como ese traductor en la compañía entre producto, diseño, el equipo de analítica y el equipo de clientes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a mostrar y van a hacer toda esa traducción de lo que quiere el cliente, lo que quiere la empresa y que está y se está viendo bastante la necesidad de cada uno de ustedes en las compañías. Ya no es como que están por allá lejos, que no, un diseñador UX, no, eso no importa. No, ya están subiendo a un punto de importancia que para la empresa puede ser indispensable tener ese rol. Eso es como mi punto de vista. Buenísimo. Tú desde el punto de vista de Talent Acquisition también, interesante que estés viendo como esa dinámica dentro de las organizaciones, en donde estamos viendo también muchas adoptando el diseño como core, ¿no? Súper bien. Dani, adelante, ¿cuál es tu opinión? Sabes que yo coincido full con Eva, pero entonces ya también desde el lado técnico de la implementación del diseño como tal, yo traduciría lo que Eva menciona en este momento estamos en una etapa de madurez en temas de diseño, listo. El boom del diseño viene desde hace unos años, pandemia lo multiplicó impresionante, entonces ahora ya es como esa fase de madurez del diseñador, en donde ya no es solamente saber hacer visual, saber crear wireframes, saber hacer flujos, sino que ya la madurez del diseñador de experiencias ya es mayor, ya acá la visión estratégica, el impacto que debe tener en las experiencias como tal, el conocimiento transversal está cobrando mucha más relevancia ahora. Es como ese fuerte. No estoy diciendo que tengamos que ser tesos en todo, listo, ese no es el enfoque, no es ser tesos en todo, pero sí tener una visión estratégica y madurar mucho ese conocimiento alrededor del diseño. Sí, total, sobre todo porque la herramienta al final es un medio y ya hay, con tantas herramientas, ya muchos están haciendo mucha de la parte operativa, ¿no? Entonces es como necesitamos ser un poco más estratégicos también para poder tener el valor que se necesita dentro de las organizaciones. Marci. Bueno, yo tengo una opinión un poquito distinta tal vez. Yo creo que el boom de los UX ha empezado a pasar un poco y de hecho se habla mucho de la crisis del UX. Este año se ha hablado mucho de la crisis, en donde hay una percepción, porque no tengo los datos, pero hay una percepción de que hay mucha más demanda que oferta. O sea, casi hay mucha gente presentándose y hay no sé si muy pocos, pero hay menos cupos para tanta gente que está buscando al mismo tiempo. Se postulan 300 personas a un cargo
Entonces, ese panorama no es tan fácil. Estamos viendo que también las empresas algunas empresas están adoptando otras estrategias, como lo vimos recientemente con Globant, que pues hemos visto despidos masivos que vienen desde hace unos años dándose cada tanto. Entonces, creo que es un momento en donde es importante revisar nuestras habilidades y ver qué está pidiendo el mercado, porque digamos que destacarse cada vez es más fácil y es más difícil al mismo tiempo. Suena contradictorio, pero digamos que es más fácil porque hay mucha gente. Entonces, si tienes algo que te hace destacar, pues vas a resaltar, pero es más difícil porque hay mucha gente y no pueden llamar a todo el mundo. Entonces, eso lo hace un poco más complejo. Sí, total. Tú me haces ya quizá conectar a la siguiente pregunta respecto a habilidades, Marce, y es, ¿cuáles creen ustedes que son esas 3 habilidades claves que requieren los profesionales en UX hoy en día? Digamos, si lo hablamos hoy en día, porque el panorama era muy distinto hace un par de años, para destacarse en el mercado, básicamente, ¿no? O sea, donde hay tanta competencia, tantos profesionales migrando a la disciplina también, y quizá menos demanda de los roles. Bueno, si quieren ahí arranco yo. Bueno, yo creo que es difícil meter a todo el mundo en el mismo costal porque pues finalmente todos somos distintos de alguna forma entre unos y otros. Entonces, y también va a depender mucho de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de entry levels, estamos hablando de seniors, estamos hablando de leaders, de managers, qué tipo de rol. Pero digamos que si tuviera que elegir, creo que hay algo que pues creo que probablemente todos tenemos en la cabeza, es obviamente que si tú tienes algo de AI en tu hoja de vida va a pasar de acá a acá si las otras no lo tienen. Eso quizás va a hacer que tu hoja de vida al menos la revisen por encima primero que las otras 50 o 100 que haya detrás de ti, y no solamente en términos del tecnicismo, sino de qué haces con lo que aprendiste. O sea, sí, sé usar ChatGPT, por decir alguna cosa. Es ok, sabes usarlo muy bien, pero ¿qué estás haciendo con eso? Por otro lado, hay algo que para mí me parece súper importante y es la habilidad de trabajar bajo la incertidumbre. He visto diseñadores que se congelan cuando no tienen todo lo que teóricamente se debería tener para poder hacer de un proceso como súper lineal y bonito y como el ideal. Entonces creo que eso de saber trabajar con todo incertidumbre, saber qué hacer y no simplemente congelarse y decir, o cruzarse de brazos y decir, no, es que no puedo hacer nada porque no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, que es un escenario muy usual en nuestra industria y es no tener prácticamente mucho con qué trabajar. Entonces el tema de la incertidumbre. Y como una tercera diría saber presentar, bueno, no sé si la palabra es presentar, pero sí saber cómo dar como esas explicaciones de los racionales al negocio, y trabajar con esos distintos roles y poderte mover entre ellos, pero con argumento y sabiendo lo que haces, porque creo que una parte de la crisis del UX y que muchos roles se estén perdiendo como su valor, entre comillas, es porque cuando hubo este boom en pandemia, contrataron mucha gente con salarios muy altos y después se dieron cuenta que tal vez esas personas no supieron demostrar ese valor y por eso es como tal vez no lo necesitamos y nos podemos ahorrar todo este dinero. Entonces creo que esa habilidad de poder, o sea, temas de negociación, de presentación, de poder articular frente a una audiencia son súper importantes y eso es algo, por ejemplo, que es fácil de identificar en una entrevista. Total. Y al final se aprende en la práctica, ¿no? Porque mucho bootcamp, mucho curso, carreras incluso, pero cuando estamos nosotros trabajando es cuando ponemos a prueba esa mente tan flexible también que dice me adapto de acuerdo al scope, me adapto de acuerdo a la organización y de ahí yo también saco lo mejor de mí en términos como estratégicos y de valor, ¿no? Del diseño. Buenísimo. Dani, ¿qué opinas? Marce, sabes que yo ese lo traduzco como en storytelling y para mí es una de las habilidades que yo busco cuando estamos movilizando algo en los equipos, porque chicos, vender una idea
nosotros somos diseñadores, a nosotros no nos han enseñado a vender, nosotros no somos comerciales, ¿cierto? Pero cuando estás hablando, cuando estás presentando un proyecto, cuando estás presentando una pantalla, tú le estás vendiendo al negocio, le estás vendiendo a un PO, a un cliente, algo. Entonces tienes que contar una historia, el tono de voz que utilizas, las palabras que utilizas, cuál es el gancho que tienes, si conectas con la emoción, si conectas con los datos, como decía Marta. Uno tiene que ver mucho a quién le está hablando. Le estás hablando a un vicepresidente. Tienen muy poquito tiempo, esperan mucho los datos y el impacto que eso que le estás vendiendo va a generar. Pero tú le estás hablando a un equipo de desarrollo, a ellos no les interesa eso. Ellos tienen un poquito más de tiempo, pero necesitan más de lo técnico. E igual, con storytelling la logras. Hoy nada menos en el trabajo veía un equipo en donde el proyecto no es que fuera flojo, sino que era muy sencillo, pero lo hicieron wow a partir de cómo lo explicaron. Entonces nos hablaban de una sinfonía con instrumentos, etcétera. Cuenten una historia y eso hace mucho la diferencia como tal. Lo otro, para no repetir mucho lo que decía Marce, yo busco también mentalidad de aprendizaje continuo. Esa me parece una habilidad impresionante. La conecto con inteligencia artificial. Todos ya estamos hablando de inteligencia, todos estamos intentando implementar cosas con inteligencia artificial, pero es realmente el aprendizaje, no todas las inteligencias son lo mismo. No es lo mismo un asistente de X cosa que una inteligencia para crear imágenes o para crear videos. No, aprender a hacer prompts, por ejemplo, o aprender de múltiples cosas. Figma sacó Figma Make, Figma Sites, o sea, es la mentalidad de estar aprendiendo constantemente y de no esperar que otra persona te esté enseñando, sino de nosotros entrar a aprender, ¿cierto? Y finalmente, de verdad, para mí hace la diferencia el pensamiento estratégico. Lo decían, hay que diferenciarnos. El diferencial ya no está en qué tan bien diseño yo, qué tan buen UI hago yo, es cómo eso que acabo de hacer lo presento súper bien con un storytelling ganador. No estoy diciendo que se conviertan pues en los mega narradores como tal, pero sí que sepan presentarlo, pero también que eso conecte estratégicamente todo. Porque, miren, esta es mi pantalla, este es el home de la aplicación. Hombre, ¿qué es eso? Ahí no hay habilidades clave de nada, pues ahí no estás resaltando nada. Entonces esas tres cosas, aprendizaje continuo, storytelling y un pensamiento estratégico más allá de lo básico. Buenísimo, Dani. Muy bien traer al frente ese porqué, ¿no? De lo que hacemos, porque no es hacer por hacer. Todo tiene una razón y ahí es donde nace la historia que justifica un poco la labor del diseño. Entonces, interesante. Eva, yo quiero saber tu punto de vista desde el punto de vista, valga la redundancia, desde el punto de vista de talent acquisition, en donde es probable que ustedes también evalúen habilidades blandas desde otra mirada, ¿no? Sí, no, en realidad cada vez que hablaban yo decía, no está tan chévere ser la última porque no tengo nada que decir, pero hablando del tema de habilidades blandas, algo que resalto mucho y que creo que es importante es tener como esa resiliencia y ese liderazgo personal. Porque si bien tú no siempre vas a manejar un equipo, sí tienes que tener un liderazgo personal y tener ese criterio de tú defender tus ideas, de que esos datos, tanto quanti como quali, tú tengas esa capacidad de expresarlo, ¿cierto? Y de convertirlo. Y también saber cuándo iterar en algo y cuándo soltarlo. Porque a veces en este mundo de diseño de pronto uno se aferra mucho a eso que hice, a eso que investigué, y hay que saber en qué momento decir si quiero, o sea, si vale la pena o lo suelto, y toca coger esa resiliencia, sobre todo en este mundo que es tan cambiante y que a pesar de que tú haces una gran investigación y un gran trabajo, hay muchas opiniones externas que van a opinar sobre tu trabajo y que el trabajo se va a decidir entre varios. Entonces yo me quedaría con con esa resiliencia y ese liderazgo personal que deben tener, además de lo que dijo Dani Marce, que es clave, o sea, las tenía todas anotadas. Total. Enamorarse del problema y no de las soluciones, que a veces es muy difícil para los diseñadores.
Buenísimo. Yo quiero hacer un reminder a la audiencia. Pueden dejar sus preguntas en el link del slide. Ahí les va a aparecer el Q&A, la casilla, para que puedan dejar sus preguntas. Vamos a tener una sección final donde las panelistas van a estar respondiendo las más votadas. Pueden incluso votarlas para que queden allí en orden y al final las vemos. Entonces, la invitación es a que utilicen el slide. Ya les volvemos a enviar el link para los que no lo tengan a la mano. Buenísimo. Nosotros dentro de la audiencia estuvimos más o menos mapeando qué perfiles teníamos interesados en este tema y hay muchos de los profesionales que apenas están empezando en la disciplina, sea porque están migrando desde otras carreras o sea porque apenas empezaron, digamos que su carrera profesional. Chicas, ¿qué consejos le darían a un profesional que está empezando en UX? Me dejan hablar para no ser claro, la última. Yo me quedo de última esta vez si quieres. No, voy a decir algo que creo que ya lo dijo Dani o Marce, pero siento que está súper acorde a esta pregunta, y es que uno siempre tiene que estar analizando la tendencia del mercado en tu rol. Y esto no solo aplica para UX, yo creo que aplica para cualquier rol en el que tú quieras estar o cualquier profesión en la que tú te quieras desarrollar. Tú debes estar atento desde lo que yo voy a desarrollar, qué necesita el mercado, qué se está demandando hoy, qué herramientas se están utilizando, qué temas están siendo relevantes, qué están valorando más las empresas, no solo en habilidades técnicas, sino también en habilidades blandas. Porque si bien son muy buenas las habilidades técnicas, hay cosas que dentro de la empresa uno puede negociar cuando tiene muy buenas habilidades blandas, ¿sabes? En cambio que tú, una habilidad blanda, así seas el más teso y tengas clarísimo todas las herramientas, tú dices, ¿cómo le moldeo esto o cómo lo ayudo con esto? Entonces yo creo que para mí lo más recomendado, sobre todo cuando tú vas a empezar, es analizar y estudiar muy bien tu mercado. Más allá de enviar muchas hojas de vida a muchas empresas, tú sentarte en un momento y analizar qué quiere el mercado y qué quiero yo y cómo quiero iniciar a construir, porque eso tú también lo vas a demostrar en las entrevistas. Porque uno en las entrevistas se da cuenta de la persona que está apasionada, la persona que de verdad quiere, que quiere crecer, que tiene hambre de aprendizaje, o el que simplemente necesita el trabajo, que no está mal, lo necesitamos, pero son cosas diferenciales y que tú identificas en las personas, sobre todo por algo que decía Marcia al inicio, hay mucha demanda y poca oferta. Es decir, hay muchas personas que están buscando y hay muy pocas empresas también, o de pronto no tienen toda la capacidad de abarcar a todos, y ahí lo que pasa es que te va a hacer diferente a ti, y hoy en día hace más diferentes esas habilidades blandas que las propias técnicas. Entonces sí analizaría, pues como que resumiría todo en analizar bien el mercado, en lo que vas a estar, qué está en tendencia, qué tienes tú, qué no tienes, y buscar con eso. Me encanta, Eva, porque eso es casi que ser intencionales con nuestra carrera, o sea, es como buscar con propósito y casi que prepararnos para eso. Me encanta eso, porque hay también muchas vertientes y muchos caminos dentro del UX, entonces eso, esa tinte de foco me parece genial, buenísimo lo que traes sobre la mesa. No sé quién más tenga una opinión alrededor de este consejo para los que apenas empiezan. Yo estaba pensando en algo que de pronto no es tan tangible, y es la paciencia, porque no es fácil, y menos para los juniors está más difícil todavía, porque la gente quiere contratar perfiles muy seniors porque pues no los tienen que entrenar, no tienen que invertir tiempo en ellos, no tienen que poner a alguien más a que los capacite, se manejan solitos. Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que confiar, y no hay que tener afán porque es un proceso. Se subestima mucho el tiempo porque se quiere llegar de junior a senior en 6 meses, pero la realidad es que esto es un proceso, y es un proceso que para que te llegue las buenas oportunidades debes seguir un proceso, o sea, tener paciencia en que poco a poco lo vas a ir alimentando y que no va a pasar de un día para otro. Entonces, esa sería una. Y otra, ser compasivos con ustedes mismos, porque probablemente van a escuchar o muchos rechazos o simplemente ni siquiera los van a llamar porque de pronto no están buscando juniors, tantos juniors. Esa es otra, esa es una realidad. Vacantes para juniors no hay muchas, no se ven, o sea, son rascaditas. Entonces, sean compasivos con ustedes mismos y como que tengan en cuenta que hay empresas que no necesariamente tienen los mejores procesos, entonces no se sientan mal cuando los rechacen, cuando sean rechazados, porque como es un proceso y no necesariamente
los procesos internos, valga la redundancia, están bien diseñados o no son lo más amables, porque es una realidad, lo he escuchado mucho, pues no se sientan mal porque pues va a pasar, y entonces sean muy compasivos con ustedes mismos, no se den duro y tengan mucha paciencia. Me encanta tu respuesta tan humana, Marce. ¿Qué piensas, Dani? Y un último consejo que le agregaría full es: pierdan la pena. Uno como junior, me acuerdo mucho cuando empecé, a uno le daba mucha pena hacer preguntas, buscar a otras personas. Y vean, estar en estos espacios de comunidad sirve mucho. Uno se va enterando de muchísimas cosas, va cogiendo un poquito de experiencia. Busquen también mentoría. Yo admiro mucho, vean, hay cosas que yo puedo estar muy ocupada, pero si una persona a mí me escribe en el chat del trabajo o me escribe por LinkedIn, se lo juro que yo respondo. Me puedo demorar un día o algo porque no estoy todo el día respondiendo, pero si me buscaron a preguntarme algo, un consejo, cómo harías esto, vení en Bancolombia, cómo hacen esto, están de pronto buscando personas, una vacante para eso, pierdan la pena. Uno responde y pues de 10 a los que les pregunten, probablemente uno o dos no les responderán, pero dudo mucho pues que si les respondan grosero, no, nada, pierdan la pena y ahí van haciendo comunidad, estando en estas otras comunidades, pero quien quita, nada pierden con que queden en la mente de otra persona. Hay muchas personas en mi equipo que hemos contratado de esa forma, que me escribieron a alguien del banco y los tenemos presentes. No, nada, yo les respondo: compárteme tu hoja de vida, que en cuanto se abra alguna convocatoria y yo vea que aplicas para esta vacante, yo la pongo. Yo entrego la hoja de vida ahí y listo. Y así han llegado personas al equipo. Entonces, de verdad, no les voy a dar ningún consejo técnico, nada de Figma, nada de esto. Pierdan la pena. Sí, eso. Total. Buenísimo, está súper interesante y al final somos nosotros quienes nos creamos nuestras propias oportunidades. Entre más expuestos muchas veces estemos, más oportunidades llegan también. Si están en una organización, por ejemplo, que se me vino a la mente ahorita que lo hablaban de manera interna, y es: si están en una organización y hacen parte de otra área en donde quizá no son muy felices y se quieren pasar a temas de diseño, involúcrense, busquen las puertas para empezarse a meter un poco e ir empapándose de todo lo que se vive pues al interior de los equipos de diseño, y ahí poco a poco también se van construyendo sus propias oportunidades, porque lo que dice Marce es una realidad. El mercado está un poco duro para quienes apenas empiezan, juniors y demás, entonces es probable que se requieran pues hacer esfuerzos un poco de ladito dentro de las organizaciones para poder entrar. Muchas gracias, chicas, buenísimo, me encanta. Ahora quiero que pasemos, porque también gran parte de nuestra audiencia ya está en el sector, entonces ya tiene un camino recorrido, pero es probable que esté buscando otros objetivos: crecer, quizá promocionar, o incluso, pues digamos que fortalecer su perfil para tener una voz quizá más, que se escuche un poco más, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los profesionales pueden especializarse en distintas subdisciplinas, que tenemos ya un montón, o incluso optar por path más técnicos o por algunos que son más de gestión o de liderazgo de equipos, ¿cómo ven desde los roles que ustedes tienen el panorama de crecimiento de esos diseñadores que ya tienen algunos años de carrera? Yo quiero empezar con esta. Y no voy a hablar del pad técnico, se los voy a dejar a ustedes. Voy a hablar de un dolor impresionante que he sentido este último año, y es la carrera en diseño, pero enfocada en liderazgo, en liderar equipos de diseño. Oigan, qué cosa más compleja. Y cada vez veo que hay más diseñadores que se alejan de eso porque se enfocan mucho en lo técnico. Nos hacen falta más líderes de diseño que sean diseñadores. Me he dado cuenta mucho que hay otros roles que continúan liderando frentes de diseño, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo yo, diseñadora súper empoderada de un sistema de diseño que lo conoce, que sabe qué cosas priorizar, a otras que no. Realmente lo hacen porque saben cómo gestionar un equipo, cómo
como todo el tema administrativo. Y por ahí vi que estaban haciendo la pregunta alrededor de cómo se puede llegar a ser líderes. Vean, desarrollen mucho las habilidades blandas, negociación. Acá hay mucho de negociación y priorización. Y liderazgo desde la influencia, no desde tengo un equipo a cargo con X personas en el equipo, no, sino empiecen a movilizar conversaciones con otros diseñadores, a convertirse en referentes. Y de verdad, negociación, priorización, resiliencia, esas vendrían siendo como las principales. Y vayan buscando caminos alrededor de vacantes de liderazgo, pues vacantes que sean de gestión también. Eso tiene un frente de gestión y administración importante, pero que no es el 100% cuando el líder es técnico, ¿sí? Sabe desde el diseño. Es como un balance ahí. Buenísimo, súper interesante. ¿Qué opinan los demás? Bueno, si quieren yo sigo. El panorama para los que ya llevan unos años. Curiosamente, algo que también he notado y también lo comento con otros colegas, y es que también la cuestión está difícil para los roles altos. Para los que para los que vienen de pronto con un recorrido de Head of Design, Managers, hay personas que llevan un tiempo buscando y no han conseguido en esos roles porque justamente pues, son más costosos. Y yo creo que muchos clientes o muchas empresas han dado cuenta que si tienen buenos seniors, les sacan todo lo que necesitan a producir porque producen, son autónomos, son capaces de tomar decisiones. Entonces creo que también esa parte está un poquito difícil. La he visto en varias personas que así como con los juniors no hay muchas vacantes o no se han dejado de ver tantas vacantes como para esos roles tan altos. Pero, por ejemplo, para personas que quieren crecer, creo que es una gran oportunidad. Todas esas personas que llevan ya unos añitos de pronto en roles de senior, que si bien de pronto le huyen al liderazgo, como dice Dani, porque sí es verdad, y creo que es un miedo más a la gestión que al liderazgo mismo, porque una cosa es el management y otra cosa es el liderazgo. Y respondiendo también un poquito a la pregunta de cómo llegar a ser líderes, yo creo que también es parte de lo que haces, cómo lideras, más allá de si tienes personas a cargo o no, porque llegar a tener personas a cargo pues requiere quizás un tiempo y que haya el cupo y que haya el espacio y demás. Pero, por ejemplo, el hecho de que tú estés tomando la autonomía en decisiones o en una iniciativa interna, ese tipo de cosas ya empiezan a ayudarte a desarrollar esas habilidades de liderazgo. Entonces creo que ese puede ser un buen camino. Y en cuanto al panorama, también va a depender mucho de hacia dónde quieres encaminarte. Estamos en un momento en donde puedes casi que elegir moverte a cosas más especializadas o seguir en el generalismo. Especializadas me refiero a, no sé, voy a ser un diseñador conversacional específicamente y me voy a meter en eso y me voy a especializar en eso. Entonces creo que es una oportunidad para empezar a ver hacia dónde me quiero mover, porque si bien se habla de que nos van a reemplazar las máquinas, también es un momento para decir, ok, es una oportunidad quizás para elegir un camino distinto y ver otras oportunidades, porque el rótulo del rol ha cambiado toda la vida. Antes éramos diseñadores web, luego fuimos, no sé, todo el tiempo está cambiando el nombre. Entonces, más allá del nombre, creo que es hacia dónde nos queremos mover mientras la industria se está transformando. Interesantísimo. Yo ahí quiero hacer un comentario muy chiquitito porque me llamó mucho la atención lo que dijo Marce, y es verdad, lo que estamos viendo en los equipos de diseño es que las estructuras se están aplanando. Entonces todo lo que está en middle management está tendiendo a desaparecer para que lo cubran los diseñadores, los IC, los super IC que llaman. Entonces es como un contribuidor individual que es capaz de hacer muchas cosas con alta calidad. Entonces ahí la cuestión en temas de crecimiento es, el consejo sería, si ustedes tienen la oportunidad de liderar, aun cuando no tengan un rol de liderazgo, háganlo, que eso básicamente les va a abrir la puerta para seguir creciendo en las organizaciones. Si tienen el chance, ¿por qué no hacerlo, no?
Eva, ahora sí te dejo. Perdón, no me aguanté comentar eso. Antes, gracias, porque no me gusta ser portadora de malas noticias, ni me gusta hacer comentarios negativos, entonces yo por eso me quedé callada y dije, voy a ver si alguien lo dice primero. Y la verdad, para mí, sin desmotivar claramente, sí es un panorama que veo muy difícil. No solo porque las áreas están muy planas, sino que desde lo que he visto estructuralmente en las empresas que he trabajado y cuando estoy buscando, yo creo que en diseño no se busca tanto no las personas, sino como empresa en estructura, no buscan tanto como ese crecimiento, sino tener muy buenos diseñadores, lo que decía Marce ahora, un buen senior y le meto full trabajo y le saco full el jugo y para mí no es necesario que haya un líder. ¿Y qué pasa con ese cargo de liderazgo de diseñadores? Que lo cogen otros roles, personas que no son diseñadores y ahí conecta lo que dice Dani. Puede que las personas no es que no quieran liderar, sino que generalmente lo que sucede es que no buscan un líder solo para esa área, sino que puede ser el de mercadeo, dentro de mercadeo tiene UX, o dentro del producto tiene UX, y ahí se pierde ese rol, no porque sino que no le ven ese crecimiento más, sino que se enseñan en esos muy buenos seniors y ahí le van sacando el jugo. Entonces yo veo un panorama, si bien muy difícil, como dijo Marcio, una oportunidad para enfocarse bien en qué se quiere especializar, porque eso es lo que te va a mantener a ti y crecer dentro de tu mismo rol, porque uno a veces cree que el crecimiento es solamente otro cargo, uno a veces cree que el crecimiento es solo jerárquico y tú a veces creces más dentro de tu mismo rol que ejerciendo otro cargo. Hay gente que crece otros cargos y dice, pucha, estaba mejor donde yo estaba antes. Yo tengo una colega que era 100% enfocada en reclutamiento, ¿no? La mejor, y pasó a ser la líder y dijo, no, yo definitivamente no es que no me guste liderar, a mí me va mejor acá, aprendo más, aporto más y irónicamente ganaba más porque en esa empresa daban comisión por contratación, etcétera. Entonces no se desanimen o no enfoquen siempre su carrera a creer que hay que crecer hacia una parte, sino dentro de tu mismo rol tú puedes crecer y sacar como todo el potencial. Total. Depende mucho de la madurez de la empresa, ¿no? Qué tanta es la línea de crecimiento en diseño, pero pues nada, eso depende. Y cuando estén listos es probable que puedan migrar a alguna en donde puedan tener también un cargo un poco más arriba. Pero bueno, yo quiero pasar a algo que es muy, muy importante, un tema como general, y es todo el tema de cómo nos preparamos para el próximo proceso, ¿cierto? Los que están buscando trabajo en este momento, los que quieren quizá o ya están viendo posibilidades porque ya están viendo que su ciclo en la organización está acabando, eso puede pasar también. Quiero que empecemos a hablar un poco de estos procesos y es con la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que ustedes observan en los procesos de postulación para roles en UX? ¿Y cómo creen que se podrían evitar? Yo voy a meter la cuchara. Yo uno de los que más he visto es que hace poquito cerré un proceso y era irónicamente, no sé, el portafolio. O sea, es increíble la cantidad de hojas de vida que uno recibe y no tienen portafolio o lo tienen desactualizado. Y yo siempre he pensado que la hoja de vida es personalizada. O sea, uno tiene que ser hojas de vida estratégicas. Tú no le mandas tu misma hoja de vida a todas las empresas. Tú primero revisas qué quiere esa empresa que está buscando y alineas desde tu experiencia. Uy, si acá dicen que tengo que hacer esto, yo hice esto parecido, voy a ver cómo lo pongo en mi función, sí, como que en mis logros de esa otra empresa, y cuando van a leer qué le llama la atención a uno busca eso como, ay, acá tiene que analizar datos, ya analizó, ping, ¿por qué? Porque tú no te demoras 5 minutos leyendo una hoja de vida, no, tú tienes que optimizar lo más que puedas tu tiempo, o si hay empresas que utilizan como esas ATS, ponen esas palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Ese rol que tú vas a aplicar, esos requisitos que tú tienes. Entonces tú estratégicamente en tu hoja de vida pones palabras que sean acorde a lo que están buscando, para que solo por eso te den la oportunidad, que tú tengas tu primera cita y ya después de esa primera cita tú te encargas de tener la segunda. Entonces yo creo que en esa parte del portafolio, volviendo a lo que dije inicialmente, ahí les regalé ese tip, pero en esa parte del portafolio a ti te quita un punto con los que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque como Marce dijo ahorita, o creo que Dani, se presenta mucha gente y tú por mucho que quieras no puedes ver a todos, y incluso en ese no ver a todos pierdes muy buenos candidatos. Pero cuando tú estás viendo esos candidatos y hay uno que no tiene el portafolio, mientras te contactas para que te mande el portafolio, tú vas viendo a los que sí tienen el portafolio. Entonces es súper importante que te validen que en su hoja de vida ya lo tengan un link o algo, no necesariamente
enviarlo adjunto, pero que haya alguna forma, o adjuntan su hoja de vida y adjuntan también su portafolio, pero que siempre esté ahí. Creo que es de los errores más comunes que he visto, no tener eso, y es sagrado para ustedes, ¿sabes? Porque en parte es un gran porcentaje de lo que van a evaluar la persona que te va a ver. No sé, ahí Dani meterá la cucharada que está. Sagrados tus tips, Eva, con respecto a los procesos de reclutamiento. Dani, adelante. Cuando nosotros hacemos procesos de reclutamiento, hay un punto en común que yo digo, oh, madre, ¿qué pasa acá? Yo digo que el error más grande es no leen, como que no saben leer qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué pasa? Estoy buscando un diseñador de interacción o un diseñador de narrativas UX Writer. ¿Listo? Eso es lo que dice la convocatoria y me mandan un portafolio 100% visual en donde hay prototipo, prototipo, prototipo. Y yo soy, ¿qué es esto? Pues no estoy buscando, la convocatoria no era esa, hasta pienso como venir. ¿Será que yo publiqué algo mal, ambiguo? No sé. Entonces, no pierdan o no den tiros al aire porque sí, porque quiero que me vean, porque realmente lo que dice Eva es muy cierto. Estamos buscando algo específico, el tiempo es muy limitado, uno no tiene, yo no tengo media hora para estar viendo una hoja de vida, para estar viendo un portafolio. Si de entrada me engancho, voy a gastar la media hora ahí, ¿cierto? Pero si de entrada estoy buscando un UX Writer y me llega un portafolio muy visual, yo ya lo descarto porque yo ya sé que no es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Y eso aplica para todos. Entonces, revisen qué es lo que está buscando la convocatoria y a partir de eso, personalicen su hoja de vida, adapten su portafolio, manténganlo actualizado. Eso sí es súper importante. Estamos buscando una persona con estas características. Revisa que tu portafolio y tu hoja de vida conecte con esas características, que es lo que está buscando la convocatoria. Porque yo de verdad me cuestiono y digo, no, es que no sabe leer. No sabe leer, no. No hay comprensión dentro de lo que están leyendo. Sí, o no leer. Se les pasó leer. Puede ser. Bien, Marce. Atención al detalle. Uno ve hojas de vida muy descuidadas en su diseño que le hacen a uno preguntarse si no hay jerarquía en tu hoja de vida, si hay elementos desalineados, cosas así, pues me hace cuestionar porque si no cuidas esos detalles en tu hoja de vida en algo tan sencillo, ¿qué pasa con lo demás? Y no sé si estamos hablando solo del antes o el durante, no me quiero adelantar. Como en los errores en las postulaciones. En las postulaciones, ok. Portafolios, eso en las hojas de vida, creo que no cuidan el detalle y de pronto no hay coherencia a veces en su historial laboral. Y creo que los portafolios, como dice Dani, y como les decía antes, yo también, se presentan 300 personas. Si me pones un ladrillo de texto, yo no tengo el tiempo a leer tu ladrillo de texto. Entonces, tienen que aprender a ser como muy concisos y elegir muy bien lo que quieren mostrar, porque va a ser la primera impresión para esa empresa, para esa persona que está revisando, haciendo checks de portafolios y hojas de vida. Y en el caso del portafolio, un error súper común no, pero que para un UX para mí es como grave, y es que no muestran el proceso. Es como llegan hojas de vida con solamente la interfaz y no me cuentas el proceso que hay detrás, no me cuentas si hubo algo más que hiciste, solamente la interfaz, hablando de UX particularmente, obviamente. Entonces, para mí, esos son portafolios que normalmente no se tienen en cuenta, porque si te consideras un UX y no me estás contando tu proceso de alguna forma, no tiene que hacerle una tesis, pero si no me estás mostrando más allá de la interfaz, ya me cuestiono qué tan UX es. Total. Eva, adelante. Yo quería agregar una frasecita final ahí para que les quede, y es, yo creo que a veces no le damos la importancia a la hoja de vida que merece, y esa es tu carta de presentación. ¿Por qué? Porque tú probablemente en una entrevista puedes demostrar lo bueno que tú vas a hacer, pero en una hoja de vida ni siquiera te conocen, no saben qué eres tú, y tú tienes que intentar transmitir en esa hoja, en PDF virtual o en ese portafolio, que tú puedes ser esa persona que debe estar dentro de la compañía. Entonces,
véanla como esa carta de presentación, como esa oportunidad que tú vas a tener para que te llamen o no te llamen. Buenísimo. Ahí quiero, perdón, Dani, ya te doy la palabra. Daniel nos dice en el chat acá, ¿funciona mandar una hoja de vida genérica o es cierto seguir formatos de CV? Como para que pase la TS cuando es un proceso 100% automatizado. ¿Cuál es el consejo allí? Dani, no sé si vas a decir algo. Listo. Pues yo creo que eso es muy, como digo yo, como muy relativo dependiendo de las empresas, porque no todas las empresas utilizan ese formato. Para mí, esta es como mi opinión. Para mí, si la empresa te da la oportunidad de mandar la hoja de vida a un correo de una persona, manda tu hoja de vida que está diseñada. Pero, por ejemplo, normalmente las postulaciones que son por LinkedIn y te lo mandan a subir a alguna plataforma, normalmente esas sí son por ATS. Entonces tengan como esas dos opciones. Pero si tú tienes la oportunidad de enviársela a alguien, que se la vas a enviar al correo de la de talento humano o al líder del área, manda la tuya, la más espectacular, soñada, divina, mejor dicho. Pero si de pronto te la mandan a subir a alguna plataforma que tú ves ahí como que la van a analizar, tengan siempre las dos opciones. En conclusión, tengan sus dos opciones y estratégicamente vean qué mandan. O si quieren enviar las dos de una, la mandan por si van a enviar a TS o si la van a leer ellos mismos. Perfecto. Y más que ustedes son diseñadores. No creo que sea tan estratégico la de un diseñador meterla como en una plataforma, ¿sabes? Pero es como... Perfecto. Marce, creo que quieres complementar allí un poco esto antes de darle la palabra a Dani. Que tenía... Sí, bueno, no, traje levantada, pero iba a decir básicamente lo mismo, o sea, hay que tener las dos. Una, si la tienes que mandar por esto, pero tienes la otra por si finalmente te la tienes que mandar a alguien más, porque muchas veces, por más que apliques por plataforma, luego te piden el archivo. Entonces, hay que tener las dos y también concuerdo con Eva en que pues eres diseñador, es decir, si más allá de que tu línea gráfica sea súper plain, súper minimalista, blanco y negro, pues habla de ti, entonces tiene que representar tu esencia de alguna forma, así sea en pequeños detalles, creo yo. Buenísimo. Dani. Martín, me encanta que hayas dicho eso porque les voy a poner acá en el chat un enlace a una lista de reproducción en Spotify de una diseñadora que en algún momento me encontré, UX Writer, hizo la hoja de vida en una lista en Spotify. Entonces es súper wow porque es que es totalmente disruptiva y empieza, hola, hola es una canción, no me conoce, es otra canción, pero otra canción. Si tú la lees, hola, no me conoce, pero me llamo de una manera que no sabrás pronunciar así en vivo, dime Liz, y así, pues listo, están las hojas de vida para la plataforma, pero miren esa tan disruptiva, ella es UX Writer, hace toda la diferencia. Uno se va a ir a centrar primero en ella que en otras hojas de vida. Ella supo cómo diferenciarse, cómo ser disruptiva, cómo llamar la atención. Entonces ahí les dejé en el chat la lista para que la tengan como inspiración. Buenísimo. Sí, lastimosamente ahorita hay muchos procesos automatizados en donde es muy difícil acceder a un humano, pero cuando tengan la oportunidad de acceder a un humano, este tipo de cosas seguramente marcan la diferencia. Hablaron muchísimo del portafolio. Me quiero pasar a la pregunta del portafolio y hay varias preguntas alrededor del portafolio también, entonces me encantaría que hablemos de eso. ¿Qué se evalúa en un portafolio y sus casos de estudio? Me encantaría que hablemos de unos do's y unos definitivamente don'ts del portafolio. ¿Qué sí tener y qué definitivamente no? Les cuento yo, ahí me pareció súper chévere que Marce escribió en el chat como una cosa es lo que ve recursos humanos y otra cosa es lo que ve un líder de diseño, ¿cierto? ¿Qué veo yo? ¿Cuáles son mis do's y don'ts desde líder de diseño? Don'ts, por favor, no pongan solamente un prototipo. Un portafolio no es solo el prototipo, las pantallas. Les voy a decir la verdad, alguna vez contraté una persona, no en mi trabajo actual, hace tiempo contraté una persona por un prototipo, wow, pues por una solución brutal. Me di cuenta que esa persona no hizo la solución, eso fue un trabajo conjunto. Entonces, nada garantiza que el prototipo que se hay en el portafolio lo hayas hecho tú, ¿cierto? Eso a mí no me dice más allá de eso.
que no tenga un storytelling, que lo que yo estoy viendo en el portafolio esté simplemente ahí tirado, porque sí, oigan, ir contando una historia dentro de lo que estás mostrando, eso también hace la diferencia. Entonces ahí me voy a lo que sí me gusta o sí me fijo mucho al buscar y que se los recomiendo. Expliquen el problema, de dónde surgió esto, el reto que tenían, cómo hicieron para solucionarlo, qué herramientas, qué metodologías o qué incluyeron dentro de. Si es algo, si es un proyecto de una empresa donde trabajaron y por temas de confidencialidad no lo pueden contar, ustedes siempre pueden poner pantallazo tipo minado. Yo trabajo en Bancolombia y todo es confidencial prácticamente, pero yo no le voy a cerrar las puertas a alguien que quiere poner en su portafolio qué es lo que está haciendo. Todos hacemos design thinking, eso no es de la empresa X o Y, eso todos lo hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la metodología que utilizaste? Hicimos user flows, hicimos arquitectura de información, la validaste de esta forma. Eso a mí ya me dice qué sabes hacer y qué no sabes hacer. Entonces, ahí, gran diferencia. De nuevo, cuenten la historia y que visualmente todo tenga como una buena jerarquía, porque lo que decía Marcia ahorita es verdad, que todo esté tirado porque sí, o que primero me pongan a una arquitectura de información y luego por allá ya sí me hablen del reto. No, eso no tiene sentido lógico en lo que estás narrando como tal. Entonces, esos son mis do's and don'ts. Espectacular. Marce, ¿cuál es tu take ahí? Han dicho cosas súper importantes. Yo agregaría contexto. Tengan en cuenta que la persona no trabajó con ustedes, entonces hagan un poco de contexto. El proceso, como dice Dani, es súper importante mostrar procesos. Aprovechen no solo para hablar de los tecnicismos, sino de su rol. ¿Qué fue lo que ustedes aportaron a ese proyecto? Puede que haya sido entre 10, pero ¿cuál fue su aporte a ese proyecto, a eso que están mostrando? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cuáles fueron los logros? Hagan algo que es súper importante. Yo pequé por eso hace años al principio, bueno, ni tan al principio, pero sí pequé por eso, y es que subestimaba mi participación en talleres o mi facilitación de talleres. Entonces yo decía, no, yo solo pongo el portafolio, hasta que me empecé a dar cuenta que era súper importante, porque si yo pongo una foto de mí haciendo un taller, incluso si es online, pero es que es remoto, no importa, saca un screenshot, si grabaste, saca un screenshot, pon la foto de que tú facilitaste un taller. Que algo que también, o sea, destaquen sus habilidades blandas. Yo facilité, yo ayudé a que estos acuerdos se generaran, yo ayudé a que desarrollo y diseño se volvieran amiguis, porque antes no se hablaban. Ese tipo de cosas ese tipo de cosas para mí marcan mucho la diferencia, más allá de la interfaz, porque las interfaces se pueden copiar. Y hoy, a ver, imagínense, hoy es más difícil todavía, pero cuando uno empieza a hacer preguntas claves, cuando se da cuenta esa persona realmente qué fue lo que hizo, si sabe contar, si realmente lo que está mostrando tiene coherencia con lo que está presentando, y qué otras cosas, qué otras capacidades tiene más allá de hacer una interfaz visualmente agradable. Entonces, logros, roles y cuál fue su aporte, y pues no hacer un archivo de una giga que de pronto la persona no va a tener, que sea fácil de escanear. Creo que eso es importante, porque al principio los portafolios se revisan muy en escaneo y luego si ya se profundiza en eso que se te quedó aquí, como este portafolio me llamó la atención. Buenísimo, interesante. Outcomes, métricas, importantísimo, cómo están impactando también el negocio. Lo dice Far Rivera en el chat y me parece importantísimo destacarlo. Sé que algunos nos piden ejemplos de portafolio, quizá este no es el espacio propicio, pero les prometemos que estamos pensando, de hecho, ya una segunda parte relacionada a todos estos temas. Es probable que sea enfocada en portafolio. Vamos a ver si a la mayoría le interesa el tema, es probable que lo saquemos, entonces ahí téngannos un poquito de paciencia que llega. Listo, vamos a pasar quizá ahora al tema de hacerse visible, ¿cierto? Y destacar que también es otro rollo en términos de empleabilidad,
¿Qué opinan ustedes que deberían ser esas estrategias, o quizá que nos den algunos tips prácticos que pueden aplicar todos los profesionales en UX para mejorar esa visibilidad o cómo posicionan esa marca personal en plataformas como LinkedIn, y que asimismo eso les ayude a traer mejores oportunidades? Listo, yo aquí me robo un poquito la palabra. Yo creo que hay algo con lo que yo estuve muy de acuerdo con Dani, y era que lo decía a los juniors, y era dejar la pena. Yo creo que eso aplica para en cualquier momento de tu vida laboral que estés, sobre todo si tú quieres buscar esa habilidad, esa visibilidad, perdón, y que te reconozcan a ti. Entonces, para mí, una de las cosas es eso, dejar esa pena. ¿Y pena en qué? En mostrar tu trabajo. Tú no solo muestras tu trabajo en un portafolio cuando lo envías a una empresa para participar en un proceso de selección. Yo creo que LinkedIn es una herramienta maravillosa para el mundo laboral, yo se la recomiendo a todo el mundo, y LinkedIn te da la posibilidad de tú interactuar con más personas, de que sin que te sigan y sin que conecten contigo puedan llegar a la información que tú estás compartiendo. ¿Qué te hace visible a ti como diseñador? Esos logros que tú pones en la hoja de vida, ese proyecto que tú hiciste con tu equipo, compártelo, no te lo quedes a ti, no te lo quedes solo con tu equipo de trabajo, no tengas pena de mostrar eso. No, que van a decir que por qué publico eso, no importa. Así sea una foto todo el equipo abrazado y en el texto logramos llegar a esto, y eso te va a dar más visibilidad. ¿Por qué? Porque puede que yo, talento, no esté buscando ahora mismo un UX, pero a mí me sale ese post y yo le digo, ve, este man está haciendo cosas chéveres. Lo que dijo Anne ahora, uno va teniendo en cuenta y uno se va acordando de esas personas. Entonces, para mí lo mejor para tener visibilidad en esta parte es mostrar su trabajo. O sea, no dejen todo para el portafolio, no dejen todo para la hoja de vida, y no dejen todo a la hora que se van a postular a una vacante, sino busquen esas otras estrategias para seguir mostrando su trabajo, el networking, el que si sales y hablas con más gente, cuenta lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y no digo que salgas a hablar de tu trabajo, pero si hay algún momento que se habla, tú ve mostrando y dando como esa visibilidad. Y conecta estratégicamente en LinkedIn. No sigas a toda la gente de talento humano, porque probablemente yo no siempre voy a entender tu perfil. Yo lo voy a entender cuando tenga la vacante y me lo estudie súper bien para traer la persona idónea al equipo. Pero sí conecta con Daniela, porque Daniela está en el mundo, porque Daniela conoce gente que está en tu mundo, y de pronto ella no tiene una vacante, pero en una semana una amiga le escribe, Dani, mira, estoy necesitando urgente una persona. Ve, mira, hace pocos días vi a este man en LinkedIn, no lo conozco ni idea, pero se ve interesante. ¡Pum! Conectó. Entonces, utilicen esa estrategia. No crean que siempre conectar con la gente de talento humano les va a garantizar algo, porque nosotros además tenemos como 20 procesos al mismo tiempo. Pero conectar con Dani, que ella solamente tiene el proceso de su área y tú estás alineado a eso, a ella le vas a hacer más clic. Entonces, creo que les daría como esos 2 tips. La realidad de las personas de gestión humana, ¿no? Y justo iba a decir eso, que a mí en ocasiones yo de una les mando a qué personas me gustaría entrevistar, y no porque entren por rosca o porque yo los conozca o algo, sino que de verdad los empecé a ver en LinkedIn. Ya me llamó la atención lo que están publicando. La marca personal para mí es bien importante. Eso de verdad es ir compartiendo. Yo lo voy viendo, no porque yo lo siga, sino porque otra persona le dio like o alguien más le comentó, y conexiones que se van dando. O el que me escribió y me compartió la hoja de vida y yo dije, sí, lo puedo llegar a tener en cuenta, y de una le comparto a las personas de talento para optimizar el proceso, porque sí, también demasiado tesas, 30 procesos al tiempo, de esos 30, lo que decía Marcia ahorita, 300 participantes para cada uno de esos procesos, si multiplican eso da demasiado. Entonces se enloquecen y ahí pues no se hace la diferencia. Tengan el perfil actualizado, eso sí. Yo soy una de las que yo le comparto los perfiles que quiero a talento, pues entonces yo también entro y los veo. ¿Qué fue lo que estudiaron? Si ustedes hicieron un curso en Coder House, pónganlo, porque no lo ponen. Es muy bueno el curso como tal, pero luego más allá adelante me doy cuenta que lo hicieron, que lo tenían, que les fue súper bien. No, por ningún lado. Otro tip que yo me fijo, no sé ustedes, no sé si Marce lo haga, no sé si Eva lo haga,
pedir como las referencias o las recomendaciones. Entran a mi perfil y van a ver que abajo, muy abajo, hay otras personas que trabajaron conmigo, me dejaron una reseña. Háganlo ustedes también. O si estudiaron algo, si el profesor les puede dejar ahí la reseña de cómo les fue. Eso también empieza a hablar mucho de ustedes. Entonces, mantener perfil actualizado, reseñas y estar posteando. No se vayan a enloquecer pues con postear cada 2 minutos, cada hora, no. Pero sí estar moviendo un poquito más su red, 1 o 2 veces a la semana, que publiquen algo, escríbanlo ustedes, anímense a escribir. LinkedIn tiene contenido pues para que ustedes puedan crear sus contenidos, todo eso también es muy chévere. Yo la verdad dedico buen tiempo a leerlos porque para mí eso nutre mi conocimiento, entonces también aplica y miren que ahí se van vendiendo también. Interesantísimo, ¿no? O sea, casi que como toda esa ganancia que se tiene de construir la marca personal, que es muy subestimada también por muchos, o por pena, por, sí, como ese temor de pronto exponerse demasiado y vean que funciona, ¿no? En parte, ¿no? Desde los que están en las organizaciones, como los ven afuera en una red social como LinkedIn. Marce, ¿algo para añadir? Yo soy el peor ejemplo de eso, que yo no hago nada. Yo no publico, yo no posteo, yo no aparezco en ningún lado, no hago contenido, entonces soy como la antítesis de todo eso. Entonces quizás no soy el mejor ejemplo, pero algo que creo que, y aún así me escriben, entonces creo que algo que sí hago, que tengo bien en mi LinkedIn, que es la única red social así como de temas profesionales, es el perfil no solo actualizado, sino con buenas descripciones, es decir, que cada uno de mi historial cuente que un poquito llevar la hoja de vida al mismo LinkedIn, al final es mi hoja de vida digital. Entonces, el rol, qué hice acá, qué habilidades utilicé, qué habilidades implementé, qué tipo de entregables hice, Entonces, si tú ves mi LinkedIn, yo por trabajo, por empresa, pues tengo una buena descripción. Cuido mucho el tema de las palabras clave que yo sé que son importantes y tenerlo en inglés y en español, o sea que haya coherencia entre ambos idiomas, que esté en inglés, que esté en español, porque pues nunca sabes quién va a llegar a buscarte en inglés, me ha pasado. Eso como que, esas cositas como que yo las cuido mucho y ya, la verdad, no hago nada más. Perfecto. Los que quieran dejar sus preguntas, en el slide está el link pineado aquí en el chat para que puedan ingresar y aprovechen estos minutos para votar, que ya estamos por cerrar esta sección del panel, para pasar a las preguntas. Entonces voten por las que quieran que nuestras panelistas respondan, y déjenlas allí para que las podamos tener en cuenta, que aquí en el chat a veces se nos pierde. Voy con la última pregunta relacionada quizá alrededor de temas de networking o el papel que juegan la mentoría y la participación en comunidades como estas, como la nuestra, en temas de empleabilidad. ¿Cómo juega todo esto en el desarrollo de una carrera en UX exitosa? ¿Qué opinan? Pensando. Bueno, yo me aviento entonces. A ver, yo creo que el networking definitivamente, eso sí, por ejemplo, me ayuda a mí un montón. Las conexiones. Las conexiones son las que a mí me han llevado a los mejores trabajos. Las conexiones son las que me llevan a donde estoy ahorita, que es IPAM, que es una empresa súper chévere y en donde estoy muy contenta, y fue gracias a una conexión. Hoy en día los referidos hacen una diferencia importantísima, porque al menos yo lo he visto y lo he escuchado mucho, y para bien o para mal, siempre va a primar para una empresa el referido que el que se postula por LinkedIn, de otra forma. El que llega recomendado, ¿por qué? Porque una empresa va a confiar en alguien que trabaja para mí, en que me vas a recomendar a alguien que yo sé que va a hacer match en mi empresa. Entonces me estás ahorrando un trabajo impresionante, porque ya me estás trayendo talentos que sabes que probablemente van a hacer match y son buenos porque tú me los recomiendas, entonces confío en ti. Entonces esas hojas de vida automáticamente pasan de estar acá a estar acá.
y son los primeros perfiles que llaman. Entonces el networking es súper importante y creo que esas conexiones, por ejemplo, participando, como te decías, en comunidades y así, hacen que las relaciones o las amistades más lindas que yo tengo en la industria fueron por medio de la comunidad, en mi caso de la IXIF, cuando hacíamos charlas presenciales. Hoy tengo grandes amigos que nos ayudamos a mi red de apoyo profesional. Entonces creo que eso marca mucho más la diferencia, porque son las personas que mañana te recomiendan, te aconsejan, te ayudan a crecer. Entonces, y las mentorías, yo nunca tuve una mentoría, pero un amigo el otro día me decía, es que tú nunca necesitas una mentoría, porque es que entre nosotros nos mentoreamos todo el tiempo. Y yo caí en cuenta y decía, es verdad, no es que yo no haya recurrido a una mentoría, es que mi red de apoyo es tan fuerte y tan sólida que estoy mentoreada todo el tiempo por mis propios amigos y compañeros de la industria. Entonces, creo que sí es súper valioso, pero sobre todo hacer conexiones genuinas, más allá del interés profesional. Creo que cuando eres genuino, eres auténtico y creas relaciones reales, ahí creo que eso es súper ganador. Buenísimo. Ahí sí, Marce, es como dice el dicho popular, es mejor tener amigos que plata, dicen por ahí. ¿Qué opina Dani y Eva? De nuevo, yo voy con la pena. No, yo por ejemplo no hago parte activa de una comunidad. Si hay alguna charla que me gusta, yo soy la primera que está ahí, que la recomienda todo. Ir presencial sobre todo para conocer a las personas, conversar, poder ir a hacer preguntas. Me encanta que me respondan y que se explayen en la respuesta como tal, pero que no les dé pena. Es que el networking es hablar con otros. Listo. Si a ti te da pena ir y hacerle una pregunta a alguien, no. Pues ahí no hay networking, ahí fuiste, escuchaste, aprendiste, pero no expandiste tu comunidad y expandirla, abrir tu red de oportunidades como tal, es impresionante. Ustedes no saben la cantidad de personas que a mí se me quedaron en la cabeza de una charla hace 8 días que dimos en el banco, que me escribían y yo dije, a esta persona le interesan los temas de inclusión o los temas de accesibilidad, posiblemente lo puedo tener en cuenta, o para una vacante o para invitarme a otra cosa. Eso es networking. Entonces, de nuevo, pierdan la pena, de verdad, pierdan la pena. Espectacular. Eva. Eva, estás en mute. Ay, no te escuchamos, no sé qué pasó. Algo pasó. Se nos fue Eva, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, esperemos que vuelva. Con esto cerramos, digamos que las preguntas generales que teníamos del panel. Gracias, chicas, por tantísimos tips, conocimiento, experiencia espectacular. Yo quiero cerrar este panel antes de pasar a las preguntas de la audiencia con una dinámica de una pregunta, respuesta rápida en una palabra. ¿Listo? Para que la hagamos y nos quedemos ya como cierre de oro, con broche de oro, este cierre con esos tips que nos van a dar en una palabra. Eva, ¿nos escuchas? Volví, sí, ¿me escuchan ya? Perfecto. Ay, qué bueno. Dale, adelante de seguir con la dinámica. Listo, no, yo iba a decir algo súper pequeño y era que el networking es tan importante que yo nunca voy a olvidar y ese día le cobré relevancia. Yo estaba en una clase en la universidad y la profesora nos dijo, yo no entiendo por qué siempre que entran personas, o sea, tu primer día de clase, todo el mundo se hace con sus mismos grupitos o si no conoces a nadie te quedas sentado callado y no hablas y tú no sabes al lado de quién estás, porque tú no sabes en un futuro qué va a ser esa persona. Hablen, conversen, no saben hasta dónde van a llegar. Y yo decía, que es cierto, y yo me sentaba y le hablaba a todo el mundo. Y recuerdo mucho que yo me gradué y como a los 3 años una vez me llamó una persona de una empresa, hola, ¿cómo estás? Me súper recomendaron tu perfil y yo, ¿quién? Y me dijo el nombre de la persona y yo decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y cuando me di cuenta, era una conocida de la universidad con la que estudié, nos fue súper bien, hicimos trabajo, compartimos varios proyectos juntos y en algún momento le preguntó, ¿conoces a alguien? Le dijo, esta pelada está enfocada en eso, búscala.
Entonces, les quería poner como ese ejemplo para que vean hacia dónde va el networking. No es palanca, no es rosca, nada. Tú no sabes quién te está viendo todo el tiempo, no sabes quién te está escuchando, quién sabe en qué trabajas, qué haces, cómo lo haces. O quién sabes que de pronto tú no conoces, diga, no, en tal empresa la persona que desarrolla esto es súper tesa. Ay, ¿quién es? Y ya esa persona no. Entonces, quería hacer como ese paréntesis de la importancia y de lo conveniente que es hacer networking. Mil gracias, Eva. El mundo es un pañuelo y la vida da muchas vueltas también. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hacer una dinámica, pregunta rápida, respuesta rápida en una palabra. Entonces, le voy a hacer una pregunta y cada una de ustedes la va a responder en una palabra. Porfa, empezamos si les parece en este orden. Yo las veo Dani, Marce y Eva. Entonces, si les parece en ese orden. Vamos con la primera. ¿Cuál es el mindset de un profesional UX exitoso? ¿Cómo, perdona? ¿Cuál es el mindset, la mentalidad de un profesional en UX exitoso? En una palabra. Crecimiento. Marce. Adaptación. Eva. Resiliente. Buenísimo. Segunda pregunta, ¿talento o disciplina? Disciplina. Disciplina. Bingo. Tercera pregunta, herramienta que no le puede faltar a los diseñadores. Figma, por amor a Dios, Figma. Figma. Sí, Figma. 100%. No sé mucho, pero Figma siempre me la piden, siempre la... Tú sabes, como... Excel. Es como el dato de contacto de un... Si eres líder... Marcela. Excel. Marcela. Un UX que no sepa Excel. Excel. O Google Sheets. Hojas de cálculo. Sí, primero Figma, ¿no? Segundo Excel. No, y así no sea. Aprendan Excel, de verdad. Lo básico, pero aprendan Excel. Buenísimo. Cuarta pregunta. Inteligencia artificial para optimizar procesos. Cuando realmente se necesita. Para cuando realmente se necesita. Eva. Estoy con Marce, para cuando se necesita, porque a veces les está secando mucho la creatividad. Entonces, para lo que se necesite. Buenísimo. Quinta pregunta y última. Consejo para quienes están buscando empleo, en una palabra. Confianza en ellos mismos. Constancia. Son dos, marca personal. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas. Aplausos, aplausos. Mil gracias por compartir todo su punto de vista, sus opiniones desde la experiencia, demasiado enriquecedor. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para pasar a las preguntas del público. Vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado en el slide. Me voy a ir con las 5 más votadas para que quien quiera de ustedes las pueda responder o se complementen entre ustedes. Vamos con la primera, que tiene 9 votos. ¿Qué opinan de hacer una prueba técnica o todo se justifica con el portafolio? Me estoy riendo porque hoy estoy peleando con alguien en LinkedIn por esa razón. Yo soy antipruebas. Para mí las pruebas no deberían existir. Las pruebas solo quitan tiempo, es trabajo gratis y ni siquiera tienen un propósito real detrás. Es decir, ¿qué puedes ver en una prueba de un escenario ficticio que no puedas ver en un proyecto real, con clientes reales, con productos reales, que si lo puedas ver en un imaginario que te inventaste para tu prueba? Esa es entonces sí, sé que es polémico, es un popular opinion porque ahí mucha gente me va, pero es que las pruebas son necesarias, pero es que no sé qué. Hoy en día, a estas alturas de la vida, ya deberíamos diseñar mejores procesos para nuestros postulantes. Hay formas, si tú sabes hacer preguntas en una entrevista técnica, hacer buenas preguntas, porque, esto sí lo quiero decir, los diseñadores que hacen entrevistas a veces no saben entrevistar. Saben de diseño, pero no saben entrevistar. Es importante que los diseñadores aprendan a hacer entrevistas, porque por eso es que recurren a las pruebas, porque tienes que saber hacer preguntas, tienes que saber hacer empático con quien tienes al frente y no simplemente, a ver, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a venir aquí a demostrar? No, hay que ser empático con la persona y saber que está en una posición vulnerable,
y que pues está haciendo lo mejor que puede, y que si tú llegas a atacarlo con preguntas y con cosas y a ver, pues lo vas a estresar, y eso no debería ser una entrevista de diseño, debería ser mucho más humana, y no pedirle que invierta un fin de semana haciendo un escenario ficticio que aparte en la vida real eso no sucede. Entonces, ¿qué podemos demostrar con una prueba de algo que hizo en 14 horas o en sábado y domingo en su tiempo, usando su tiempo libre? Que sí, que es que ahora las pagan y que si me pagan, pues bueno, me parece bien que reconozcan el tiempo que inviertes, pero realmente qué vas a encontrar ahí en algo que fue un imaginario que sacaste en un par de horas, cuando en el trabajo no va a pasar en un par de horas. Eso. me emocioné, pero porque debería con el tema durante el día. ¿Alguno de ustedes quiere complementar o estamos ok? Listo, súper. Esperamos haber respondido esa pregunta. Segunda pregunta, chicas, del público. ¿Cómo puedo estimar mis tiempos en diseño en esfuerzo? Me han pedido estimación por esfuerzo. Ay, qué dolor esa pregunta. Yo soy tan antiestimación. Mis líderes estarían acá odiándome. No, Marce, a ti tú sí tienes el dato para la estimación. Sí, yo creo que las estimaciones sí se pueden realizar, pero la única forma en que tú tengas la capacidad de estimar esfuerzos es con la experiencia. No le puedes pedir a un junior que estime, no le puedes pedir casi que ni a un semi-senior que estime. Estimar, porque requiere un conocimiento tan importante de ti mismo, de que yo hoy en día puedo decir, ok, yo más o menos me demoro unas 3 horas, le voy a decir al cliente que me demoro 4 y de pronto lo saco en 2 y media, ¿cierto? Pero es que por eso es que desconfío de la porque es con cuentas alegres, de alguna forma son cuentas alegres, pero cuando tú tienes un buen nivel de experiencia, te acercas más a la realidad que a la cuenta alegre. Entonces puedes decir, ok, yo más o menos necesito tanto tiempo porque esto requiere tanto, Entonces sí es verdad y concuerdo con Dani en que pueden ser cuentas alegres, pero también siento que la experiencia te da y el conocimiento de ti mismo, sabes, de conocer tu velocidad, puedes dar una estimación aproximada. Grave error es cuando ponen a que la estimación la haga un rol senior para que la ejecute un rol junior. Hombre, y me ha pasado que hacemos una estimación de un proyecto en donde decimos, acá necesitamos un rol senior para lograr estos tiempos y ponemos un rol junior, un rol mid. El proyecto se nos duplica, se nos triplica en tiempo y se hace muchísimo más complejo. Sí, es súper importante. Ahí yo les quisiera agregar que en roles de liderazgo es súper importante que el líder conozca cuáles son sus diseñadores, cuáles son los skills de sus diseñadores, el seniority, incluso la velocidad con la que encaran un proyecto para poder estimar a sí mismo cuál es la velocidad promedio del equipo para responder a diferentes proyectos según su complejidad. Cuando el líder ya hace ese diagnóstico es muy fácil y se pueden usar frameworks quizá como los de talla de camiseta, en donde uno hace un paralelo entre esto es un proyecto MSOL dependiendo de la cantidad de horas que puede requerir y el recurso. Un diseñador senior, un diseñador semi, un junior, 2 diseñadores, un writer. Entonces, a partir de ahí ya uno puede hacer el cruce y eso varía mucho dependiendo de la organización, el proyecto en general, pero más o menos pueden ser las tácticas para poder estimar los proyectos, sobre todo si estás a cargo de un equipo, ¿no? Ese sería un poco mi consejo. Y hay un último pedacito, es que también pasa mucho que no tenemos claridad en la planeación del proyecto. Tú dices que vas a hacer una aplicación en un mes. Sí, pero ¿qué va a hacer de la aplicación? ¿Cuántas funcionalidades tiene? ¿Qué tan grande es? Exacto. Entonces, uno sí responde con cuentas muy alegres. Yo he escuchado unas cosas que una aplicación en un mes. Sí, por eso es tan importante el brief, por ejemplo, y la comunicación con producto, con tecnología, para poder ser más precisos en qué es lo que se quiere, ¿no? El scope del proyecto. Las expectativas, porque, perdona, te interrumpo. Las expectativas, porque a veces es como, ok,
¿Hay alguna expectativa de tiempo? Sí, tanto. Ok, en ese tiempo puedo hacerlo, pero sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. O sea, ¿qué puedes hacer con el tiempo que tienes? Totalmente. Buenísimo. ¿Consideran que es necesario tener que hacer un bootcamp si hay recursos más accesibles en Internet para aprender o reforzar los conocimientos? No, dicen todas, no, no, anti-bootcamps por acá. Los Pues bootcamps miren, yo son no un es que sea intento. anti-bootcamp, pero pues no, si lo quieren hacer, háganlo. Pues ya cada uno decide y si le saca demasiado provecho, maravilloso. Pero que sea necesario que yo les diga, van a ser seleccionados por encima de otros, porque hicieron un bootcamp, no. Total. Los bootcamps son un intento de comprimir un montón de conocimiento en un par de semanas y eso no se adquiere en un par de semanas. Sobre todo los que intentan comprimir todo el UX, toda la industria en un mes. Entonces, pues como para hacer un repaso genérico de todo, vaya y venga, pero que eso te va a hacer que vas a realmente salir con conocimientos para enfrentarte al mundo, normalmente no. Los bootcamps que de pronto recomiendo son los que son especializados en una temática, no los que pretenden meter toda la industria en uno solo, sino los que son como muy puntuales en un tema muy particular. Esos pueden ser interesantes y chéveres. Buenísimo. Nos quedan dos preguntitas. Consejos para aprender a ser un buen storytelling. Un buen storyteller. Perdón. Consejitos, truquitos. Escriban. Lean mucho, referencias de otros, busquen buenos referentes, un portafolio que, no sé, Google, los mejores portafolios y storytelling, algo así, y empiezan a tener ideas y van buscando y escriban. Yo le pongo a veces a mi equipo, a los diseñadores, a que las presentaciones que tengamos que hacer, las conversamos y a medida que las vamos conversando, vamos escribiendo qué puntos van a ir surgiendo, que son los claves, y a medida que vamos hablando nos va surgiendo como la frase que vamos a decir, así, súper narrada, súper natural, y la vamos escribiendo, no se nos va como escapando nada. Y vamos conectando una cosita con otra, y se los juro, yo vivo llena de hojitas, con papeles, con todo, porque todos lo resolvemos así escribiendo. Volver como a ese papel a veces vale mucho la pena. Y eso es como nos ha nutrido mucho a nosotros. Buenísimo. Hay técnicas también de storytelling, les recomiendo estudiarlas un poco, cómo contar un antes y un después, camino del héroe, cómo enganchar una audiencia. Entonces depende mucho de la audiencia, si le van a presentar un stakeholder es muy distinto al equipo internamente, lo que decía Dani al principio, a un desarrollador es distinto, hay técnicas diferentes, entonces está bueno denle una repasadita que seguramente van a encontrar cómo empezar a mostrar sus proyectos pegaditos a esas técnicas para ir mejorando también y entrenando un poco ese músculo, ¿no?, de comunicación. Última pregunta que creo que Eva aquí puede ser clave para responderla. ¿Dónde podemos ver vacantes? ¿Dónde conocer vacantes abiertas? Encontrar. Listo. Ahorita les mencioné que amaba LinkedIn, entonces se la voy a mencionar, pero se la voy a mencionar estratégicamente. No busquen los trabajos que salen ahí aleatorio, sino también las empresas. Busquen empresas. La mayoría de empresas tienen perfiles en LinkedIn. Cuando tú entras al perfil de una empresa, hay una parte que te sale empleos y ahí te van a salir todas las vacantes que están disponibles. Y es más, no fácil, pero es más óptimo presentar directamente con la empresa que de pronto en cualquier post que viste. Busquen también los sitios web de las empresas. Piensen, yo me sueño trabajando en esta empresa, me sueño hacer esto, busquen los sitios web, ellos tienen casi siempre un trabaja con nosotros y esas plataformas que pagan ellos, que ellos mismos hacen, son las primeras que ven también. Y la otra, hacer networking con personas que están en su mundo, no tanto con talento humano, reitero, no sé si me estoy tirando hate a mí misma, pero yo publico vacantes de todas las áreas, de cualquier cargo, pero probablemente Daniela comparta en su rol, Marcela también lo hace, entonces yo les diría eso, buscar directamente en las empresas y en LinkedIn, pero en las empresas o networking con personas que estén. Y adicional, no le tengan miedo a las startups, no le tengan miedo a las empresas que están surgiendo apenas,
A veces uno sueña con empresas muy grandes y entrar ahí puede que te estanque más, puede que sea más difícil crecer, puede que no te permita desarrollar toda tu creatividad. Entonces no se seguen a un sector o no se seguen a un tipo de empresa que quieran, sino siempre lean como todos esos requisitos. Pero yo creo que esa es la forma idónea de buscar oportunidades laborales en estos momentos para mí. Buenísimo. Listo, terminamos con las preguntas, ya el tiempo, estamos bien pasados un poco en tiempo. Mil gracias a todos por la participación. Me encantaría, no sé si tienen posibilidad de encender su cámara y nos tomamos una foto, todos los asistentes. Por aquí tenemos personas que nos van a ayudar con esa fotito, los que puedan, sería ideal para dejar registro de este gran evento. No sé, ahí ya la están encendiendo. Súper, súper. Qué bien, muchas gracias. Me encanta verlas a todos. Nuestra fotógrafa nos va a avisar cuando ya estemos listos para sonreír. Daniel, ningún infiltrado. Préndeme. Ponte Daniela. Un momentico ya. Me voy a atribuir el rol de fotógrafa. Nos avisas, Jime. Listo. Ahí estoy acomodándolos para que salgan todos y todas. Listo, a ver. Un segundo, que veo que están prendiendo más camaritas, que no se quede nadie por fuera. Listo. Sonrisas, pueden decir UX. Listo, una más. Un momento. Listo, buenísimo. Buenísimo, nada, ya para cerrar, les comparto un poco todo el equipo que ha estado detrás de estos eventos, de nuestra comunidad. Somos las voluntarias de Más Mujeres en UX. A todas un aplauso por los esfuerzos para llevar a cabo este evento. Gracias a nuestras panelistas, de verdad es un placer haberlas tenido el día de hoy. Gracias por unirse a nuestro propósito, y a todos y a todas los invitamos a que nos sigan en Instagram, escaneen ese código y ahí nos pueden seguir. Ahí estaremos publicando los próximos eventos, si se ve una segunda parte enfocada a portafolio, que sabemos que les interesa mucho, y todo lo que tenemos planeado para cierre de año. Mil gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.